Buen día, camaradas. Voy a leer brevemente y analizar un texto interesante de Lenin, escrito en 1913. La burguesía liberal y los liquidadores. Una pequeña digresión acerca de estos dos grupos políticos. La burguesía liberal era la burguesía que luchaba contra el zarismo para conseguir implantar el dominio de la burguesía, pero a la vez también luchaba contra los bolcheviques. Es decir, quería que Rusia avance hacia el capitalismo desde el feudalismo, pero sin que ello signifique pasar por alto el capitalismo, es decir, una revolución obrera, que fue lo que finalmente pasó, ¿no? Es decir, estaba en el medio, digamos, entre el zarismo y el Partido Socialdemócrata Ruso encabezado por Lenin. Los liquidadores era una fracción antipartidaria que se formó, que renegaba de la lucha clandestina, es decir, abogaba por un partido legalista, un partido que no tenga un órgano de lucha ilegal, un aparato ilegal, clandestino, oculto, que preserve al partido de los ataques de la reacción, de la policía secreta, ¿sí? Bueno, vamos a leer textualmente, ¿no? El partido cadete, principal partido de la burguesía liberal rusa, tiene en su estado mayor varias personas que han recibido educación europea. En nuestra época no se puede considerar educada a una persona si no conoce en general el marxismo y el movimiento obrero de Europa Occidental. Como en sus filas tienen una gran cantidad de intelectuales burgueses, los cadetes, por supuesto, conocen el marxismo. Hay entre ellos inclusive algunos que fueron marxistas o casi marxistas en su juventud, pero que se volvieron juiciosos con los años y se convirtieron en filisteos liberales. Todo esto explica la diferencia entre la actitud de los viejos liberales europeos y de los nuevos liberales rusos hacia la socialdemocracia. Acá muy interesante porque Lenin, otra breve digresión, aplica la dialéctica materialista para separar los viejos liberales europeos y los nuevos liberales rusos, ¿sí? Viejos liberales, nuevos liberales, ¿no? Los primeros, es decir, los viejos, trataron de impedir el surgimiento de la socialdemocracia y negaron su derecho a la existencia. Los segundos se han visto obligados a resignarse ante el hecho. No dudamos, dice el editorial de Riech, número 287, de que la socialdemocracia está destinada a convertirse en Rusia en el partido político abierto del proletariado. Es decir, lo que comprendieron los nuevos liberales rusos es que el marxismo era imparable, ¿no? Entonces, no pueden luchar contra su existencia, sino que tienen que resignarse, ¿no?, al surgimiento de la socialdemocracia. Continúo. Por eso la lucha contra la socialdemocracia ha adquirido en nuestros liberales la forma de una lucha por el oportunismo en la socialdemocracia. Es decir, lo que está tratando de decir Lenin es que, dado que se tienen que resignar a la existencia de la socialdemocracia, al partido de los marxistas, lo que van a hacer los liberales es luchar para que triunfe el oportunismo, es decir, el antimarxismo dentro del Partido Socialdemócrata. Es muy interesante porque en este texto Lenin trata de una disputa histórica muy conocida entre los 13 diputados socialdemócratas que estaban en la Duma
7 eran del sector, digamos, liquidador, menchevique, y 6 eran bolcheviques. Es decir, con un solo diputado que tenían de más, podían convertirse en una mayoría, ¿no? Ahora, ¿cuál de los dos grupos en los cuales se había dividido la representación del partido en la Duma representaba a la voluntad del partido, fuera, digamos, de la Duma? Eso es lo que está tratando de explicar Lenin en este texto. Lógicamente, lo que va a tratar de demostrar Lenin es que los liberales rusos, los nuevos liberales rusos, ¿no?, los del partido cadete, van a luchar a favor del grupo antipartidista, de los liquidadores. ¿Por qué? Por lo que decía en este caso, ¿no?, ayudar a que triunfe el oportunismo. Es lo que más favorece el objetivo político de la burguesía liberal. Entonces, sigamos. Impotentes para impedir el surgimiento y desarrollo de la socialdemocracia, nuestros burgueses liberales hacen todo lo posible para que se desarrolle al estilo liberal. De ahí los prolongados y sistemáticos esfuerzos de nuestros cadetes por estimular el oportunismo y sobre todo el liquidacionismo en las filas de los socialdemócratas. Acertadamente los liberales consideran esto como el único medio de conservar su influencia sobre el proletariado y de hacer que la clase obrera dependa de la burguesía liberal. La apreciación de los liberales sobre la lucha de los 6 diputados obreros contra los 7 liquidadores es por lo tanto muy aleccionadora. Bueno, ahí vemos, esto es muy interesante, que lo relacionemos con la teoría general del marxismo, ¿no?, de cómo comprender un objeto. ¿Cómo podemos comprender acerca de esta división de diputados cuál de los dos sectores representaba al Partido Socialdemócrata Ruso? ¿Cuál de los dos era el sector revolucionario? Bueno, por supuesto conociendo a los integrantes de esos dos grupos, conociendo su actividad práctica, es decir, comprendiendo el objeto en sí mismo, ¿no? Pero el marxismo nos enseña que, además de comprender un objeto por sí mismo, es decir, su interior, su composición, su acción, su pasado, su presente, tenemos que ayudarnos de objetos que están íntimamente relacionados con el objeto que queremos conocer. En este caso, lo que utiliza Lenin es al partido cadete, un partido que es exterior, enemigo de la revolución, y que por lo tanto va a actuar para elogiar al sector antipartidario contrarrevolucionario del partido y atacar al sector revolucionario. ¿Se entiende? Bueno, acá continúa el texto y bueno, esto era lo más importante que yo quería decir. El texto fue escrito el 26 de octubre de 1913. Bueno, finalmente está la conclusión. Los liberales, la voy a leer textual, los liberales han comprendido y lo han revelado lo que comprendieron hace tiempo todos los obreros conscientes avanzados, que el grupo de Novaya Rabochaya Gazeta y los 7 que lo siguen son ese baluarte de los intelectuales liberales que se han separado del Partido Socialdemócrata, lo repudian, rechazan la clandestinidad y aplican una política sistemática de concesiones al reformismo burgués, al nacionalismo, etc. La unidad de la mayoría obrera no parlamentaria, que es la auténtica mayoría del partido y es verdaderamente independiente de la burguesía liberal, es inconcebible sin una lucha vigorosa contra ese baluarte de liquidadores intelectuales del Partido Obrero. Bueno,
camaradas, espero que haya servido el texto para aprender un poco de marxismo, un poco de la historia de la lucha de Lenin contra el menchevismo, contra los miembros del partido que no eran revolucionarios, sin embargo formaban parte de él, y cómo podemos aprender varias cuestiones que por ahí una minoría, una aparente minoría, 6 diputados sobre 13 es una minoría, en realidad estaba respaldado por la mayoría del partido, con lo cual era una minoría ficticia, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta. Una minoría puede ser real o ficticia. Venceremos, camaradas.